Bueno, voy a tratar de sintetizar porque es para una novela. En realidad mi familia, parte de mi familia originaria de Suiza, sí había muchos intelectuales, incluso tiene algunas estatuas allá. Pero mi abuelo se peleó con el padre porque le dijo que a él le correspondía ser militar y él no quería y se tuvo que ir. Fue al Chubut. Bueno, mis padres son chacareros de Río Negro. Yo nací y viví en una chácara hasta que vine acá. Mis padres tenían la primaria nomás, pero bueno, los dos eran muy lectores y mi padre todas las noches, antes de leer, me leía historietas o libros y de hecho ya a mitad de primero inferior era entonces, leía libros y empecé a comprar libros. Fui el primero de la familia que fue a la universidad y la cosa es bastante casual. Porque iba a gimnasia y iba a un kiosco de un cordobés que era amigo, entonces yo me metía adentro y me ponía a leer y veía sobre todo las primeras planas. A partir de ahí empecé a ir a Neuquén, donde después hice la secundaria y el bachillerato, y comprar libros del centro editor, sobre todo, autores nuevos. Y ya escribía en la secundaria. Y en realidad yo pensaba, los abogados y los periodistas son los que escriben. Bueno, no entendía un pito, ¿viste? Pero bueno, estaba muy enganchado. Bueno, por eso quería estudiar periodismo, pero cuando vine no habría y me metí en abogacía, que lo terminé de cabeza dura, nunca me dediqué. O sea, yo digo, la terminé, no soy abogado porque no abogo. Y bueno, hice comunicación, pero también pensando en escribir. Lo de sociología viene con el tiempo. Empiezo a tener sociología, me engancho mucho. Me acuerdo en comunicación lo hice con Delich cuando era marxista. Y después cuando cambió y vino la derecha peronista con otro que eran un desastre, en abogacía la hice con Agulla y después también con otra cátedra. Yo hacía toda la sociología que encontraba. Digamos, cuando terminé mi tesina, que fue larga, que viéndolo después es sociológica sin que yo tuviera mucha conciencia, saqué una beca a España y cuando volví, yo siempre leí algo de sociología por motus propios. En la escuela necesitaban docentes, no es como ahora que sufren como locos para conseguir un cargo, y justo había ayudantes de segunda simple en sociología, que ni existe ya, viste, mucho menor que JTP simple. Bueno, ahí empecé con Eduardo Sánchez Martínez, que era un demógrafo, que viendo con el tiempo no era un especialista en sociología, pero era muy serio. O sea, me ayudó a ser riguroso, a estudiar, a interesarme, trabajábamos muy bien, lo respeto muchísimo. Pero yo digo, en realidad me formé prácticamente solo, porque en todo caso de experiencias colectivas, yo me acuerdo, cuando empecé, trabajaba a la tarde, trabajaba también de no docente a la tarde, los primeros años.
Entonces, como me desesperaba de lo que no sabía, me quedaba todas las noches hasta las 6 de la mañana estudiando. Después, bueno, cuando vino la democracia, se ampliaron las cátedras, hicimos grupos de estudio en la cátedra de Raúl Ávila. Yo, si tuviera que nombrar incluso alguno que no es de la escuela, con quienes trabajamos más es con Miguel García, que está en cine, con Ricardo Fernago, que se jubiló, con Claudio Díaz, que es un investigador importante hoy de letras y que hacíamos historietas, pero bueno, en ese momento de las historietas, como se metió en el grupo de estudio, digamos, después fui a hacer el estudio fue básicamente por mi cuenta, digamos, no había instancias de formación realmente interesante. Aparte porque había diferencias y podríamos decir un conflicto finalmente de posiciones, porque no hay una sociología sino varias sociologías, o sea, la diferencia que se ve, por ejemplo, entre abogacía y otras carreras, o entre lo cuantitativo y lo cualitativo, o los ortodoxos y los no ortodoxos, existía, yo diría, apenas pasada la guerra de Malvinas, que fue cuando se abrió la situación, y yo tuve suerte, o no, porque entré a trabajar en la universidad el 1 de abril del 82, un día antes. Después congelaron los cargos. Bien, o sea, la orientación no viene de casa, la formación viene por lectura prácticamente casuales, mucho interés por la literatura. Es más, hoy mi interés principal sigue siendo la literatura, leer y escribir. Siempre leí mucha literatura y, qué sé yo, como Bourdieu, pienso que en algunos buenos libros de literatura hay tanta sociología como en los clásicos. De hecho, Bourdieu sigue prácticamente Proust, en el último tomo de Búsqueda Perdida, enuncia la teoría de Bourdieu, que es muy bicho y siempre cita a Proust, nunca cita eso. Era muy bicho, perdón, murió en el 2002. Pero no sé si más o menos eso. En todo caso, rescato el bachillerato de la Escuela Nacional de Neuquén. Yo vivía en Río Negro, 24 kilómetros, un viajecito con heladas todas las mañanas, donde había muy buenos profes. Y inicialmente las maestras de aquella época, de las chacras, que te digo que aprendía 4 meses a leer, eran maestras que tenían 3 o 4 grados juntos. Sí, eran de otro planeta, bueno, tenían otra formación. Eso sí fue bueno. Y lo que me acuerdo, y me hace acordar todavía mi madre, de que después de primer grado siempre fui autónomo y como resolví, hice todo solo, incluso decidí solo, más allá de que mi padre quería que estudiara medicina, después quería que ejerciera abogacía, ¿viste? Y yo no, que me jodas. ¿Por qué vine a estudiar a Córdoba? Es sencillo. Era mucho más barato que ir a Buenos Aires, viniendo desde Río Negro.
digamos, bueno, quizás yo ni sabía qué era la sociología cuando empecé a interesarme por sociología, con esta cuestión de la lectura y la escritura, la literatura, a la que sumaba otros textos. Yo me acuerdo que lamentablemente lo perdí, que cuando iba a la secundaria compré un libro sobre los hippies que años después descubrí que era, o sea, que el autor era importante, era Stuart Hall, pero allá a finales de los 60. Después, bueno, antes del golpe era interesante porque era sobre todo la discusión bastante maniquea, funcionalismo, marxismo, ¿viste? Con algunas opciones interesantes que yo creo fue injustamente despreciado como Agulla. Agulla yo creo que era un tipo serio, era interesante, pero yo picoteaba, qué sé yo. El Delitzsch marxista era muy bueno. O sea, nada que ver con el Delitzsch que conocimos posteriormente. Algún jefe de trabajo que era práctico, que no recuerdo el nombre, pero además la mezcla permanente desde el principio entre lo que era sociología, literatura y comunicación, porque digamos, yo he dado clases en sociología, teoría de la comunicación, metodología de la investigación, digamos, se reúnen todas. Es más, yo creo que llegué a la conclusión en un momento que si no profundizaba en sociología nunca iba a poder entender bien teoría de la comunicación y terminé trabajando más en sociología. Y como siempre me interesó la historieta, la primera frase que leí en mi vida era de una historieta que yo tengo por allá al fondo, digamos, terminé formando un equipo, y eso fue mi tesina también de 8 tomos, eran de otra extensión en otras épocas. Digamos, bueno, como en ese conglomerado se va formando, y incluso hoy usan mucho, lo veo mucho por internet, me viven mandando un concepto de comunicación que hice, que es el concepto y como 70 páginas de explicación, y el concepto es muy sociológico. Digamos, con la vuelta de la democracia, yo creo que empecé a entender en serio y empecé a leer en serio a Gramsci, a Weber, a Marx, Bourdieu. Fue mi gran descubrimiento, que creo que es el que toma los clásicos y de alguna manera los supera, que tiene bastante mala fama, pero yo creo que en buenas medidas es porque para entender Bourdieu hay que leerse más o menos los 25 libros que ha escrito, y la gente pretende con leer un libro, ¿viste? Es muy complejo. De cualquier manera hubo una época que leíamos lo que encontrábamos. O sea, cuando empecé a trabajar, digamos, todos eran libros sobre. Digamos, el gran avance fue cuando estuvo un tiempo Carlos Listas, que ganó el concurso, ganó una beca en Nueva York, formamos una cátedra de los 3 turnos, o 2 eran en esa época, que el titular era Raúl. Y ahí empezamos con Miguel García, Ricardo Sarnago, Mexicano, un paraguayo que cuando cayó Stroessner se fue a Paraguay, digamos, los adscritos, a leer los originales.
qué sé yo, desentrañar Gramsci. Y en realidad no se conseguían los libros que se consiguen ahora para hacerlo. Desentrañar Weber, leer directamente, a ver, Weber, bueno, no los tengo acá, pero qué sé yo, la última edición de Economía y Sociedad tiene 1500 páginas, digamos. Uno chiquito es o bueno, Bourdieu ni hablemos, habría que mostrar mucho. Pero yo creo que, como en todo caso, si tratara de sintetizar, tomaría el lema de Bourdieu, que era con y contra Marx, con y contra Durkheim, con y contra Weber, y él mismo lo aconsejaba con y contra Bourdieu. O sea, que tampoco es que tengas que respetar la muerte, digamos, como alguien que te ayuda y realmente te ayuda a organizarte, por lo menos para pensar. Y terminamos en una especialización en Sociología de la Historieta Argentina, que ahí estamos entre los 3 equipos científicos que hay en Hispanoamérica. Hicimos una revista que está en la web todavía, una colección de libros sobre historietas. Bueno, aparte están los libros de sociología, he hecho guiones de historietas también bastante, o sea que también seguí por el lado de la escritura. Ahí sí trabajamos muchísimo, el equipo ahora con otra gente, en parte otra gente, dirigen otro, yo diría el principal es Sebastián Gago, que es un chico muy joven, siguen trabajando por un convenio que empezamos en aquellas épocas, han estado viajando los últimos tiempos a Europa, o sea, nos convertimos en un equipo importante a nivel internacional. Acá generalmente no nos conocen, pero tampoco, salvo que nos pidiéramos, nosotros hicimos a la Araca, tenemos este equipo, miren cómo nos conocen, o nos han dado tal cosa, porque yo soy de la teoría de que en la universidad, por lo menos acá, más vale mantener el nivel bajo y que no te vean mucho, si querés andar bien. Y bueno, he tenido la suerte que con el lema he trabajado muy bien tanto en cátedra de sociología como en de comunicación como en el equipo. El equipo era un equipo prácticamente anarquista, aparte era gente de todo el país, o sea, lo dirigíamos, yo era el director y Federico Reggiani de La Plata el codirector. Bueno, hasta que yo me jubilé y Federico aprovechó para decir, no, me voy a dedicar más a la música y a la escritura. Aunque siga haciendo sobre historieta periodísticamente, también hace guiones. Bueno, es para un caso de estudio, pero, o sea, digamos, en todo caso el recorrido finaliza en algo que parece extravagante como sociología de la historieta y principalmente de la historieta realista argentina. O sea, pero claro, decís entonces Oesterheld, Robin Hood, Carlos Trillo, y tenés para llenar piezas, que es lo que hice y ahora no sé cómo hacerlo. O sea, tuve la suerte de agarrar, que después de la guerra de las Malvinas todo se abre, como se empieza a ver todo. Sociología, digamos, fue como clausurada durante mucho tiempo. Yo me acuerdo
los viejos, Raúl y los viejos recordando las viejas épocas, aparte cuando se ganaba como un juez, cuando no nos alcanzaba ni para la fotocopia. Pero bueno, en la práctica, en la docencia, lo fui combinando sociología con comunicación, metodología, viajando mucho por todo el país, de Chaco, Santiago, La Rioja, Santa Fe, cuando no tenía todavía antigüedad. Pero yo diría ahí, más allá de toda la cuestión de la formación que más o menos ha aparecido en la otra parte, que recién se sistematiza, yo diría, a partir del año 85, más o menos, digamos que decimos, bueno, no, vamos a leer los clásicos, los originales directamente. Pero lo otro importante es cómo trabajar en la docencia. Digamos, yo digo, sigo teniendo más amigos y tengo más en Facebook exalumnos que colegas. Y mi preocupación y mi problema, porque primer año sociología, con la cantidad de docentes que son y que éramos, es casi impracticable. Yo me acuerdo que le decía a los chicos, a mí no se los voy a pedir que logren explicarlo, pero no me interesa tanto que el año que viene se acuerden de explicar a Marx o a Weber, total después buscan el libro, sino el proceso que tienen que hacer para entenderlo. Creo que eso fue lo más importante. Y por ahí una onda con los chicos que tiene que ver mucho con mis otros intereses, en historieta, cine. Siempre me acuerdo que daba un seminario de historieta, un alumno me dice, usted es un friki, profesor, pero no me lo dijo irónicamente, sino como un halago. Y yo realmente lo sentí como un halago, o sea, en vez del profe hippie, el profe friki, ¿viste? Pero bueno, la preocupación mía era esa, de que los chicos aprendieran a pensar. Esto es muy burdeano, porque quien realmente tiene más capital, en este caso capital cultural, no es el que sabe más, sino el que es capaz de producir conocimiento. Entonces ese era el objetivo, no que los chicos se supieran terminada la carrera los autores, que después podían buscarlo en un libro, sino que aprendieran a pensar y a elaborar conocimiento por ellos mismos. Y eso por ahí es un trabajo muy personal. Yo me acuerdo chicos que en sociología en primero los hemos bochado 6, 7 veces y siempre le preguntábamos qué pasaba y yo le pedía que fueran a horario de atención de alumno, que desgraciadamente eran pocos los que iban, y con los que iba empezaba a ver, bueno, qué les pasaba, cómo estudiaban, que generalmente el problema es cómo estudian, o sea, todos estos antecedentes. Y efectivamente los que fueron, remontaron, salieron excelentes docentes que hay acá en el país. Algunos no son mérito mío, sino ayudé, qué sé yo, Pablo Migni, que está en Estados Unidos, Guille Olivera, que está en Escocia, Daniel Cabrera, que ahora está en España, tuvo que volver, bueno, de los que se volvieron, Javier Cristiano, que está en trabajo social, digamos, eso hacia dentro de la cátedra. Pero, bueno, la mayoría de los que se fueron incorporando eran exalumnos y resultado de este proceso. O sea,
no tuvimos gente prácticamente de afuera que durara. No sé si sería que le haríamos la vida imposible, pero creo que no. Tratábamos a todos por igual. Aparte, esa cuestión de que la cátedra funcionaba medio anárquicamente en el sentido de que si bien en algún momento yo fui el titular, las decisiones las tomábamos entre todos. Pero en relación a muchas cátedras que son una pelea viva, tuve buenas relaciones. Mientras, claro, en el exterior se peleaban, calcular los años que tardó del 83 que eligen a Alfonsín en ponerse sociología, cuando en el 84 ya se empezó a hablar de poner sociología, pero se lo disputaban abogacía, filosofía, todo un poco, y no pudieron ponerse de acuerdo. No sé cómo fue que terminó en trabajo social, donde yo he dado clase 22 años y creo que son de los que menos saben de sociología, pero bueno, por lo menos por lo que he charlado, los que lo dan no son de trabajo social, aunque tengo algún número de excelentes referentes de trabajo social que manejan sociología. En algunos lugares trabajo social es muy sociológico. Como podríamos decir, ciencias de la información era muy sociológica. No me atrevería a decir hoy porque hace ya 3 años que no voy. Mira, sí, sabíamos que había gente que pensaba muy diferente a nosotros, no nos relacionamos mucho, pero por ejemplo, en la abogacía, Carlos Lista era un tipo bastante abierto y en esos seminarios internos me acuerdo de haberlo invitado, o algún otro profe. Pero fíjate que más bien esas relaciones como con Claudio Díaz, que es uno de los grandes investigadores, bueno, que de hecho da sociología en letra, es uno de los grandes investigadores de la universidad, venían por amistad con Claudio, empezamos haciendo revista de historietas. Digamos, ni fue muy planeado, aparte no nos daba el tiempo, y aparte era la época que se ganaba un poquito mejor, y éramos tan locos que vivíamos con 3 mangos y íbamos todos a las clases de todo. 3 turnos, cuestión que ahora es absolutamente imposible, ¿viste? Digamos, sí, yo creo lo principal es el grupo, no tuvimos mucha influencia exterior, más allá sí de saber, anda en esto, Claudio Díaz sí trabaja en línea muy parecida a la nuestra, con algunas gentes de letras que trabajan en los estudios culturales británicos, que yo, bueno, los usaba indirectamente en sociología. De hecho, me engancharon a hacerle una videoconferencia a Hall porque era el que había traducido el primer artículo para cine, donde dio en una época teoría de la comunicación, pero quedó teoría de la comunicación por todo el país menos en la escuela. De hecho, daba comunicación y trabajo social trabajo social cuando tuve que pedir licencia por las cuerdas vocales y después me jubilé. Pero sí, claro, incluso vos decís Bourdieu, pero yo iba juntando datos, yo no me relacionaba mucho.
los juntaba indirectamente casi, de gente que estudiaba con ellos, que tenía lecturas diversas de Bourdieu. O sea, de hecho yo particularmente termino como construyendo hasta donde llegué una historia sociológica de la historieta argentina, tomando como eje algunos planteos de Bourdieu para estudiar la autonomía de la literatura francesa en el siglo XIX. O sea, ese era el libro que leían en el seminario de historieta, que aparte era duro, pero a propósito, porque era lo que yo siempre quería cuando estudiaba, donde leían las reglas del arte de Bourdieu, que hay que amacarse más unos libros de Flaubert, ¿viste? Un seminario muy denso, pero... Y después la gente que lo hizo me decía, bueno, después la tesis fue una pavada. No sé si con eso, pero éramos bastante monógamos, ¿viste? Capaz teníamos miedo de relacionarnos, ¿viste? Sí, para mí fue importante 2 años que trabajé en salud mental cuando subió Alfonsín al poco tiempo y estaba Aldo Neri de ministro de Salud de la Nación, que tenía mucha influencia en la provincia, y que trabajábamos en terreno, o sea, trabajábamos en las villas. Estaba con trabajadores sociales, recreólogos, gente de muy diversas profesiones. Yo creo que ese fue un aprendizaje muy importante y también de esto de ver lo interdisciplinario. Por ejemplo, en la práctica trabajaba mucho con Pichon Rivière, o sea que, digamos, ante los trabajos concretos, por ahí he recurrido a quien me era más útil y el que en otra cosa era principal pasaba a ser complementario. Pero yo diría, bueno, después fue un buen aprendizaje, pero indirecto, los 14 años que viajé, a ver, San Peña, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Chilecito, Villa María y Santa Fe. Pero era una locura, a veces dormía 4 noches en el colectivo, pero había que darle comer a los chicos. Como docente. Digamos, y ahí hice no solo muchos amigos, sino también mucha gente que trabajó conmigo y que en el día de hoy me ha reemplazado y seguimos en contacto por Facebook. Digamos, incluso mi tesis doctoral es sobre La Rioja capital, sobre uso, digamos, y sentidos en el consumo de las nuevas tecnologías. Ya hace unos años atrás, un trabajo grande. Pero bueno, que también fue medio por casualidad, porque yo estaba con un grupo acá, de los primeros que se hicieron del programa de incentivos, trabajando sobre consumo. Estuve 5 años de licencia acá, que estuve full en La Rioja, y no había nadie que investigara. Entonces podíamos conseguir subsidios
Y María Rosa Di Santo, que es egresada de la escuela, le interesaba este tema, me propuso y bueno, nos pusimos a trabajar de eso, que yo siempre digo, tendría que haber seguido trabajando historieta, que en realidad seguí, pero bueno, fue un muy buen aprendizaje, porque hasta podría decir, bueno, terminé leyendo con esto de las nuevas tecnologías sobre física cuántica. Digamos, lo interesante de la formación en comunicación es que somos todólogos. Cuando estudiábamos, por ahí se lo criticaba mucho en cuanto en que no teníamos algo específico. Yo creo con el tiempo que eso ha sido una ventaja, porque casi todos tienen una especialidad y nosotros al manejar un poco de todo terminamos uniendo lo que se ha perdido en ciencias sociales, que es esa mirada holística.